Hola de nuevo, buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que seguís este canal de la Iglesia Evangélica Bautista Turó de la Peira. Seguimos juntos, seguimos estudiando y seguimos avanzando, preparando ya el mes de agosto, en que seguramente haremos un pequeño paréntesis y reprenderemos de nuevo el estudio de Lucas en septiembre, pero eso no quiere decir que no tengamos también nuestros momentos de reflexión, nuestros momentos de consideración de algunas cosas que nos enseñan la palabra del Señor. Y como veis, tengo aquí a una de mis animalitos de casa, la gatita, que tiene ahora, hará pronto 2 añitos y es un animal de compañía precioso porque, no sé, quizás sea que como seres humanos creados a imagen del Señor, y Él nos pide precisamente que seamos los gobernantes de la naturaleza, a veces no podemos dejar de evitar que tener cuidado de estos animales que seguramente en la calle no durarían mucho. Bien, pues vamos a seguir pues con el Evangelio de Lucas en el capítulo 21 y vamos a adentrarnos en lo que el Señor Jesús nos enseña sobre los signos del fin de los tiempos. Recordéis que en el versículo anterior, los discípulos le habían dicho, Señor, cuando Jesús habla, como vimos la semana pasada, sobre las piedras y la destrucción del templo, ¿cuándo sucederá esto? O lo que nos dice también, ¿cuándo será ese momento? En el versículo 20 nos dice entonces, cuando veáis a Jerusalén cercada o rodeada de ejércitos, sabed que el momento de su destrucción ya está cercano. Recordemos que los discípulos, repito, le habían preguntado al Señor, ¿cuándo ocurrirá todo esto, no? Es decir, ¿cuándo el tiempo en que no quedaría una piedra sobre piedra? Es una profecía, y no hemos de olvidar que las profecías, sobre todo el ejemplo que nos da en el Antiguo Testamento, son cíclicas. Es decir, las poesías se plantean de una manera y a lo largo de la historia, que también, repito, es cíclica, según el concepto en hebreo, se van produciendo una serie de acontecimientos, pero se produce aquí y se vuelve a producir aquí y se producirá allá. Entonces, vemos que cuando aparece como primera referencia el tema de la destrucción de Jerusalén, ocurrió en la época de hacia los años 70 con el general romano Tito. Sucedió unos 40 años más tarde de estos acontecimientos y de esto que Lucas nos dice. Muchos de aquellos que oyeron estas palabras, al contemplar las fortificaciones en los muros de Jerusalén y ver las legiones romanas desplegadas frente a la ciudad, estoy convencido que habrían recordado lo que Jesús había dicho. Pero sin embargo hemos también de ser muy sinceros, porque teniendo presente el contexto del retorno del Señor Jesús en gloria, que es la línea que une todas estas expresiones y estas narraciones y esta palabra de Jesús, me atrevería a decir que se está refiriendo primeramente
a los acontecimientos finales, es decir, lo que ha de suceder antes de la venida gloriosa de Jesús. Estoy pensando en aquello que nos enseña Apocalipsis sobre el Armagedón, el valle de Megido. De tal manera que, en el fondo, creo que Jesús hace una referencia a su retorno, porque es que ese es el contexto, no lo olvidemos, pero que sucede también en el año 70, es decir, 40 años después de que él dice estas palabras. Mirar, el problema que tenemos a veces, y esto hay que reconocerlo, es que, ¿cómo diría yo? Leemos las Escrituras y en muchas ocasiones nos olvidamos del contexto. Voy a dar un ejemplo entre varios, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 6 de Romanos 23, tenemos la gran costumbre de decir, porque el salario del pecado es la muerte. Bien, y nos quedamos ahí. Entonces nos sirve eso de acusación, cuando queremos juzgar o condenar a alguien por su pecado. Y nos olvidamos que después sigue y dice, mientras que el don o la dádiva que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cierto? A veces sacamos de contexto los textos. Y en este caso yo por eso quiero señalar que para mí de entrada está hablando de una situación que vivirá Jerusalén en los tiempos finales. Ellos entonces tendrían que hacer lo mismo que los que vivían en el futuro este periodo de tribulación de la destrucción de Jerusalén. Entonces, igual que con Tito, que destruyó Jerusalén, repito, ellos tendrán que salir lo antes posible. El historiador judío Fabio Josefo nos relató el terrible sitio de Jerusalén. Durante el prolongado bloqueo de la ciudad, las madres devoraban a sus propios hijos por el terrible hambre que pasaban. La gente murió en enormes cantidades y los muertos eran arrojados por las murallas. Y aquellos que quedaron o murieron de hambre o fueron vendidos como esclavos. Entonces el Señor estaba dibujando un cuadro en miniatura de lo que sucedería en los últimos días. Algunos sostienen, algunos relatos históricos, de que muchos de los deportados construyeron el Coliseum de Roma. Pero bueno, eso es un detalle. Pero lo que sucedió en el año 70 y volvió a suceder en el año 130 es un preludio de lo que sucederá en los tiempos finales. Y continúa el Señor diciéndonos en el versículo 22 al 24, dice, por aquellos serán días de venganza en los que se ha de cumplir todo lo que dice la Escritura. Estamos pensando el final de los tiempos. El texto para mí es claro en este sentido. La ira y la aflicción cayeron sobre la nación de Israel, sobre todo en el año 130 definitivamente, y se produjo la diáspora,
la dispersión de los judíos el resto de la tierra habitada del mundo. Y solo en el año 1948 se produjo la instalación y la instauración de nuevo del Estado de Israel. Y como ya os he dicho muchas veces, o alguna que otra ocasión, a partir del año 130 se habla de Palestina, porque el emperador Adriano cambió el nombre de Jerusalén y la de la tierra de Israel. De verdad que es extraordinario ese hecho de la destrucción de Jerusalén, donde fue sustituido el templo hacia el siglo VII, por los musulmanes, con la cúpula dorada. Por eso quiero, aparte del asedio de Jerusalén, que es la que estamos hablando ahora, que proyectemos nuestro pensamiento al contexto del final de los tiempos. Y parece ser que Apocalipsis intuye que va a suceder así. Va a suceder así, antes de la venida de Jesús. Lo he consultado, lo he estado mirando, estudiando, profundizando, orando para que el Señor realmente nos dé luz. Y sí, parece ser que es posible que pueda ocurrir algo tremendo en Jerusalén antes de que vuelva Jesús en gloria. Así que lo dejamos aquí hoy, tener presente este pensamiento y espero que nos veamos pronto. Si te parece bien, pon un me gusta, incluso un comentario, y que el Señor nos bendiga en todo. Amén.